Sigmund Freud nació en 1856 en Freiberg, Moravia. Fue uno de 10 hijos, incluidos los 2 medio hermanos del primer matrimonio de su padre. Sigmund fue el mayor y, por lo que se sabe, el favorito de su madre, la cual se comportaba de forma protectora y amorosa. Freud sentía un apasionado apego sexual por ella, mientras que su padre era estricto y autoritario. De adulto, él recordaba la hostilidad, el odio y la ira que había sentido contra su padre durante su niñez. En esta situación, preparó el escenario para su posterior concepción del complejo de Edipo. Desde muy pequeño, Freud mostró una gran inteligencia y sus padres ayudaron a que la desarrollara. Algunas de las características de la personalidad que éste exhibió toda su vida fueron una enorme seguridad en sí mismo, una intensa ambición de triunfo y sueños de fama y gloria. Estudió medicina en la Universidad de Viena y se especializó en neurología. Intentó ser catedrático y publicó 5 estudios de investigación a la edad de 26 años. Realizó experimentos con cocaína y en un artículo alentó a usarla, por lo que fue acusado de haber contribuido a la epidemia de su consumo en Europa y Estados Unidos. Por este motivo, pasó la vida intentando suprimir su aprobación a dicha droga. A Freud no le fue del todo bien como investigador y tomó el consejo de un profesor, dedicándose a la práctica privada como neurólogo clínico, y pronto pudo casarse con su comprometida de 4 años atrás, Martha Bernays, con la que tuvo 6 hijos, incluidos su hija Ana, quien siguió los pasos de su padre como psicoanalista. Estuvo varios meses en París estudiando con el psiquiatra Jean-Martin Charcot, uno de los primeros en emplear la hipnosis, quien además alertó a Freud respecto al posible origen sexual de este. Como consecuencia de esto y de sus propios conflictos sexuales, aceptaba la posibilidad de que los trastornos emocionales tuvieran un origen sexual. Es así que Freud formuló su teoría por intuición, partiendo de sus experiencias y recuerdos, y propuso que las fuerzas psicológicas inconscientes afectan en forma poderosa al pensamiento humano y al comportamiento. Estas fuerzas se originan en las emociones de la niñez y continúan su influencia durante toda la vida. Resulta paradójico que Freud, que insistía tanto en la importancia del sexo en la vida emocional, experimentara tantos conflictos sexuales personales. Su actitud hacia el sexo era negativa. Al parecer, él abandonó su vida sexual a los 41 años. Durante su matrimonio había sido impotente ocasionalmente y a veces había optado por la abstención, porque odiaba los condones y el coito interrumpido, que eran los 2 métodos de control natal en su época. Freud padeció cáncer en la boca, agravado por su adicción a los puros. Tuvo 33 operaciones en 15 años. Finalmente, en 1938 huyó de Viena a la edad de 82 años y se fue a Londres, donde murió en 1939 por una sobredosis de morfina. El inconsciente. Freud sugirió que los determinantes más importantes del comportamiento no están disponibles para nuestro pensamiento consciente. Determinismo psíquico. Freud, como neurólogo, buscó las causas físicas de los trastornos psiquiátricos. Él sabía que un daño en el cerebro y neuronas podría causar que los individuos se comportaran de formas extrañas y los síntomas emocionales se presentaran, tales como la ansiedad y la depresión. La impresión que tuvo sobre la hipnosis hizo que cambiara el modelo puramente físico de los trastornos psiquiátricos a la psiquiatría dinámica. Freud se convenció de que las fuerzas inconscientes tenían el poder de influir en el comportamiento, una suposición llamada determinismo psíquico. Freud trató de entender cómo los factores psíquicos, tales como los eventos traumáticos, producían cambios físicos en el sistema nervioso. Al no encontrar respuesta, Freud se dirigió a métodos menos directos de investigación, a través del análisis del material clínico. Conforme su teoría se desarrollaba, Freud se fue alejando de la neurología y fundó una nueva ciencia. Esta estaba basada en las causas mentales, la llamó psicoanálisis. Niveles de conciencia. Freud postuló 3 niveles de conciencia. El primero, el consciente. Este se refiere a las experiencias de las cuales la persona se da cuenta, incluyendo los recuerdos y acciones intencionales. Nos percatamos de la conciencia y la aceptamos como nosotros, nos identificamos con ella. La segunda, el preconsciente. Esta incluye la información en la que no se está pensando en ese momento, pero que puede ser recordada si es necesario. El tercero, el inconsciente. Este se refiere a los procesos mentales de los cuales la persona no se da cuenta.
Entre los contenidos de este se encuentran los recuerdos traumáticos olvidados y los deseos negados. Los deseos también pueden curar ansiedad si nos avergonzamos de lo que deseamos. Este deseo es rechazado por la conciencia como horrendo y malo, así que es reprimido. Es emocionalmente molesto y menos civilizado que la conciencia. Efectos de la motivación inconsciente. El comportamiento está determinado por la combinación de las fuerzas conscientes e inconscientes. Las fuerzas inconscientes pueden interferir con las intenciones conscientes. Síntomas físicos. Freud argumentó que los casos de histeria de conversión representan el impacto de las fuerzas inconscientes sobre el cuerpo y que producen los síntomas físicos de parálisis, mutismo, sordera, ceguera, tics u otros trastornos parecidos a las enfermedades físicas. Hipnosis. En la hipnosis, un individuo experimenta un estado altamente sugestionable, llamado trance, en el cual las sugerencias de un hipnotista influyen de sobremanera en lo que se experimenta o recuerda. A través de la sugestión poshipnótica, en la cual el hipnotista sugiere una acción en particular o experiencia, el sujeto puede tener beneficios terapéuticos. Psicosis. Los psicóticos pierden el contacto con la realidad y experimentan el inconsciente de una manera pura a través de alucinaciones, es decir, ven y escuchan cosas que no están presentes en la realidad. Sueños. Freud apreciaba los sueños como la manera más fácil y segura para llegar al inconsciente. Durante el sueño, las fuerzas represoras de la conciencia se relajan y el inconsciente amenaza con irrumpir en la conciencia. El sueño recordado se designa como el contenido manifiesto del sueño, y su significado escondido, revelado por la interpretación de los símbolos del sueño, se denomina contenido latente del sueño. La psicopatología de la vida cotidiana. Freud describió al inconsciente como una amplia variedad de comportamientos de la gente normal. La gente se refiere a estos como actos fallidos freudianos. Uno de los actos fallidos freudianos más comunes es el relato inexacto o lapsus linguae. Los errores de memoria son otra clase de acto fallido freudiano. Humor. Freud describió el humor como una expresión segura de un conflicto reprimido, derivando placer por la liberación de la tensión a través de un chiste. Tanto los sueños como el humor con frecuencia utilizan la técnica de condensación, en los cuales dos o más imágenes se combinan para formar una imagen que unifica los significados y los impulsos de ambos. Pruebas proyectivas. Tanto los clínicos como los investigadores buscan un método para revelar el material inconsciente cuando así lo soliciten. Para este propósito se han desarrollado pruebas proyectivas. Una prueba proyectiva presenta al cliente o al sujeto un estímulo ambiguo, tal como una mancha de tinta o una fotografía, y le da mínimas instrucciones para responder. ¿Qué es lo que ve en esta mancha de tinta? Cuénteme una historia acerca de esta fotografía. La suposición es que las respuestas en tales condiciones mínimamente restringidas revelarán el material inconsciente desconocido aún por el que responde. Origen y naturaleza del inconsciente. Freud aseveró que este era creado primero por la experiencia, sobre todo en la niñez. Esto ocurre a través del importante mecanismo de represión. De acuerdo con la hipótesis hedonista de Freud, la gente busca el placer y evita el dolor. La represión es un mecanismo para quitar los pensamientos desagradables, incluyendo los impulsos no aceptables de la conciencia. Estructuras de la personalidad. Freud describió 3 estructuras de la personalidad. Primero, describió el ello, el cual contiene los instintos biológicos. Es la única estructura de la personalidad presente al nacimiento. Funciona según el principio del placer. En otras palabras, es hedonista y su objetivo es satisfacer sus deseos, lo cual reduce la tensión y por tanto trae placer. Freud describe 2 tipos de energía psíquica. Primero, el eros, el instinto de vida, el cual motiva los comportamientos de mantenimiento de la vida y amor. El segundo, el tánatos, el instinto de muerte, el cual es una fuerza destructiva que nos dirige de manera inevitable hacia la muerte, el último alivio y la tensión de vivir. La segunda es el yo. El yo es la estructura de la personalidad que conduce a la unidad de la personalidad y que está en contacto con el mundo real. Opera de acuerdo con el principio de realidad. Esto es, puede entender con precisión la realidad y adaptarse a sí mismo a las restricciones del mundo real. El yo puede retrasar la gratificación y planear. Estas habilidades se denominan proceso secundario. El superyo es el representante interno de las reglas y restricciones de la familia y la sociedad. Genera culpa cuando actuamos contrariamente a sus reglas. Además, nos presenta un ideal del yo, el cual es una imagen de lo que queremos ser nuestros estándares internos. El ello busca satisfacer sus impulsos, pero el superyo amenaza con provocar una tensión aún mayor, la culpa.
Contextualizando, si en medio de una clase una persona quiere comer, pero el super yo tiene claro que no se debe comer dentro del aula, entonces entra en conflicto intrapsíquico. El yo aparece como mediador considerando la realidad. Es más importante permanecer en clase que salir a comer. Freud entiende este fenómeno desde la hipótesis de la energía. La fuerza del impulso no debe vencer la fuerza represiva. Mientras más energía se invierte en el conflicto intrapsíquico, menos disponibilidad para tratar con la realidad. Cuando el yo fracasa en su tarea de adaptarse a la realidad, aparece la ansiedad como un estado prolongado o más intenso de conflicto psíquico. La ansiedad neurótica señala que los impulsos del ello pueden ser expresados. La ansiedad moral indica el temor de que el superyo responda con culpa. La ansiedad de la realidad indica que el mundo real amenaza con un peligro. Por ejemplo, subirse a un carro, ver al conductor ebrio y permanecer todo el viaje ansioso. Mecanismos de defensa. Para resolver el conflicto intrapsíquico, el yo emplea varias estrategias. Negación. El individuo niega algunos aspectos de la realidad o de sí mismo, que pueden ser dolorosos o provocadores de ansiedad. Por ejemplo, señalar que beber alcohol puede afectar a su salud. Formación reactiva. Un impulso no aceptado se reprime y se desarrolla el opuesto de manera exagerada. En la homosexualidad, por ejemplo, si no se acepta su orientación, puede mostrarse como homofóbico. Proyección. Ante el propio impulso inaceptable, se piensa en cambio que pertenece a otra persona. Por ejemplo, alguien que tiene una pareja pero tiene impulsos de infidelidad, así que se los atribuye a su pareja y la culpa de que ella debe querer serle infiel o que le es infiel. Desplazamiento. Se ve al impulso de manera inadecuada, pero se distorsiona el objeto. Por ejemplo, me gritaron en el trabajo. Quiero responder, pero es mi jefe. Llego a la casa y me desahogo con mi familia. Identificación. El individuo adopta ciertos aspectos de otros y se transforma de acuerdo a ese modelo. Por ejemplo, en un grupo de amigos, la que sea vista como más poderosa puede ser el modelo y los demás querrán parecerse a ella. Aislamiento. Los pensamientos que sean dolorosos son reprimidos. Por ejemplo, si alguien pierde a un ser amado, elimina todo lo que le recuerde a él y trata de no pensar en el ser amado para no sentir el dolor que su muerte provocó. Racionalización. Involucra dar razones plausibles, pero falsas, a una acción para disfrazar los motivos verdaderos. Por ejemplo, una madre que puede mostrarse poco afectiva con su hija y que dice que lo hace para que sea una persona fuerte, pero en realidad está enojada porque le recuerda a su padre que las abandonó. Intelectualización. Implica apartarse emocionalmente de un suceso estresante, por ejemplo. Me roban un celular. La intelectualización sería: eso les pasa a la mayoría de personas, la ciudad es peligrosa, no me voy a morir sin un celular, me puedo comprar otro, o incluso no lo necesito en este momento. La sublimación es la forma más correcta de hacer las cosas incorrectas, mediante el uso de un objeto o fin aceptable ante la sociedad. Por ejemplo, un artista, que plasma su desacuerdo con algún punto en concreto mediante un dibujo, una canción, un poema, etc. En la creatividad se evidencia más el uso de este medio. Las búsquedas de la creatividad, tales como la pintura y la escritura, pueden liberar el conflicto inconsciente de manera segura, que es el propósito de los mecanismos de defensa. Desarrollo de la personalidad. Involucra una serie de conflictos entre el individuo, quien quiere satisfacer sus impulsos instintivos, pero los cuales se ven restringidos por la sociedad. A través del desarrollo, el individuo encuentra maneras de obtener tanta gratificación hedonista como sea posible, dadas las restricciones de la sociedad. Estas estrategias adaptativas constituyen la personalidad. Freud propuso la existencia de diferentes zonas erógenas en donde se enfoca la libido, y que éstas serían responsables del aumento o disminución de la tensión. Las zonas cambian de lugar a diferentes edades debido a los cambios de la maduración, por ejemplo, los cambios físicos asociados con la edad. Para un adulto, la zona erógena es la genital. Sin embargo, a temprana edad, las zonas que dan más placer en la primera infancia son la boca y después el ano. Fases del desarrollo psicosexual. Dentro del desarrollo de la personalidad se encuentra el desarrollo psicosexual, el cual consta de 5 fases: la fase oral, la fase anal, la fase fálica, la latencia y la fase genital. La fase oral va desde el nacimiento hasta los 12 meses. Aquí el conflicto radica en el momento en el que se le quita el seno al bebé.
lo cual puede generar resultados como el optimismo o el pesimismo, la adicción al tabaco o al alcohol. La fase anal va desde el año hasta los 3 años. En esta fase se da el conflicto de entrenamiento para ir al baño y genera como resultados la terquedad o la codicia. La fase fálica va desde los 3 hasta los 5 años. En esta se da la masturbación y el conflicto de Edipo o Electra, los cuales derivan de una identificación del rol sexual, de la moralidad y la vanidad. Freud creyó que la personalidad se formaba esencialmente hacia el final de esta tercera fase, a la edad de los 5 años aproximadamente. Dentro de esta etapa fálica existe el complejo de Edipo, que de acuerdo con Freud consiste en que el niño quiere matar a su padre y reemplazarlo como la pareja sexual de su madre. De aquí se deriva la ansiedad de castración, en la que el chico teme que si su padre supiera lo que desea, le castigaría de la manera más apropiada a este crimen, siendo esto la castración. En una resolución sana del conflicto de Edipo, el niño abandona su fantasía de reemplazar al papá y en su lugar decide volverse como su padre, a lo que se llama identificación. También existe el complejo de Electra, que consiste en que las niñas creen que han sido castradas y por eso cambian su apego erótico de la madre por el del padre. Este cambio de objeto es facilitado por el enojo de la niña hacia su madre, por pensar que su madre no fue lo suficientemente poderosa para protegerla de la castración. Freud lista 3 posibles resultados del complejo de castración de la niña: inhibición sexual o neurosis, complejo de masculinidad o feminidad normal. El desarrollo femenino normal resulta ser el papel de esposa y madre, y el desarrollo de rasgos normales femeninos de aquella época en la que vivía Freud, tales como la pasividad y el masoquismo. Técnicas de terapia psicoanalítica. La técnica básica del psicoanálisis es la asociación libre, la cual requiere que el paciente diga lo que se le venga a la mente mientras deja de dar cualquier dirección consciente a sus pensamientos. Existe el surgimiento de sentimientos enterrados del inconsciente. A esto se le llama catarsis. El tratamiento psicoanalítico produce introspección, esto es, el entendimiento de los motivos verdaderos, los cuales son conflictos del inconsciente. Para ser terapéutica, la introspección debe estar acompañada por la captación de la emoción. El paciente debe elaborar el conflicto descubriendo las muchas circunstancias que han sido influidas por él. Dentro del tratamiento psicoanalítico existe un fenómeno fundamental, el cual es llamado transferencia. Consiste en que durante el curso del tratamiento el paciente percibe al terapeuta erróneamente y experimenta emociones que fueron reprimidas cuando fueron sentidas en relación con otras personas significativas en el pasado. Sin embargo, más problemáticas aún para el paciente son las reacciones emocionales del analista, llamadas contratransferencias, ya que representan los conflictos no resueltos del analista proyectados en el paciente.